un gozo tenerles en esta mañana, en este lugar. Quisiera, si es posible, que tomaran una de esas Biblias, porque vamos a leer la palabra del Señor, y los hermanos que ya conocen aquí un poquito de la Biblia pueden guiar a los otros. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 14. Veamos, si quieres agarrar una, tómala ya. Sí, vamos al libro de los Hechos, eso está en el Nuevo Testamento, el capítulo 14. Le damos la bienvenida también a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. El Señor les bendiga y les guarde, y también a nuestra familia en Hallandale, que también está con nosotros en esta mañana, congregándose y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar para que el Señor sea el que nos hable a través de su palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición y tu bondad. Gracias por las maravillas que tú nos permites contemplar y por la oportunidad que nos das de adorarte, de alabarte, de bendecirte, Señor amado, y de aprender de tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú llevando nuestras mentes cautivas a la obediencia de Jesucristo, derribando toda fortaleza que quiera oponerse al conocimiento de tu palabra. Que seas tú ministrando de una manera especial para que esta palabra llegue a cada vida, a cada mente y a cada corazón, Señor, y seas tú haciendo, Padre de la gloria, como tú quieres en cada uno, Padre celestial. Bendice también a estas familias, Señor, que están representadas en cada uno, y que hasta sus hogares, Señor, llegue tu bendición. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos entonces el libro de los Hechos. En todas estas semanas nosotros venimos estudiando este libro para conocer lo que el Señor habla a través de su palabra. Y pues es un estudio que nos muestra no solamente lo que ocurrió en el pasado, sino también los lugares que actualmente también están presentes a la luz de la palabra, y que Dios tiene propósito en los lugares que el Señor permitió que los apóstoles visitaran. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Hechos 14:1. Vamos a leer el 1 y el 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Vemos que el apóstol Pablo, junto con el hermano Bernabé, dos personas que ya habían sido escogidas por el Señor y habían sido enviadas para predicar el Evangelio, gracias al Señor y por causa de esos viajes que el Señor permitió que estos hombres hicieran, hoy nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y tenemos la oportunidad entonces de conocer a Jesús, conocer la vida de Jesús y conocer además qué es lo que quiere Dios para la humanidad. Y vemos pues que ya en Hechos 13 los discípulos habían salido de Antioquía, una ciudad que estaba en Siria, y ellos habían pasado por Seleucia, Salamina, Pafos, llegaron a Chipre, predicaron el Evangelio, y luego entonces ellos continuaron hacia una ciudad llamada Iconio, ¿sí?, que estaba en el distrito de Licaonia. Observamos allí que Iconio está ubicada todavía en Anatolia Central, y actualmente es una ciudad llamada Konya, está en la región de Turquía. Eso es en Asia Menor, y eso existe actualmente. Esta es una imagen de la ciudad actual. Pero quise representar esta imagen que vemos acá a la derecha, porque ellos eran adoradores de imágenes, y es probable que en esa ciudad, porque era una ciudad de Asia, que haya habido esa cantidad de imágenes que ustedes observan allí, representando a los diferentes dioses que ellos adoraban, ¿sí?, también llamados ídolos. Bernabé
carta de Saulo, para ese momento todavía lo llamaban Saulo, a la ciudad de Tarso. Y de allí, entonces, ellos salieron a predicar el Evangelio. Saulo de Tarso, para los que no conocen un poquito la historia, fue el último apóstol de los 12, hubo uno que negó a Jesús, ¿verdad? Esa historia la sabemos, que fue Judas. Y entonces, una vez que Judas muere, entonces el Señor, en el camino a Damasco, Saulo era un hombre que él creía que estaba sirviendo a Dios. Era uno de los llamados fariseos. Y entonces él consentía la muerte de los diferentes cristianos, de aquellos que habían creído en Jesús. Entonces iba a la persecución y camina en esa persecución, en el camino a Damasco, a perseguir a más cristianos. Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y entonces el Señor trató con Saulo. Saulo entonces creyó que Jesús verdaderamente es el Mesías, ¿sí? Es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir por ti y por mí y por Saulo también. Y entonces el Señor lo preparó durante 13 años. Y después de esos 13 años, entonces partió Saulo a predicar la palabra y está en su primer viaje junto con el hermano Bernabé. Y entonces ellos fueron a Antioquía a predicar el Evangelio. Estuvieron allí por espacio de 1 o 2 años aproximadamente, y es allí donde los cristianos somos llamados cristianos por primera vez. Y probablemente lo que dice la tradición, de que era como una especie de bullying que hacían los habitantes del lugar, pero de allí en adelante somos llamados cristianos. Y sí, somos llamados cristianos porque somos seguidores de Cristo, somos seguidores de la enseñanza de Jesús, ¿sí? Y Saulo entonces pasa a ser llamado Pablo. Eso está en Hechos 13:9, donde ya comienza a ser llamado Pablo de Tarso. También observamos aquí que los judíos que no creían en sostener el 2 excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué ocurrió allí? Que cuando ellos salieron a ese viaje, llegaron a la sinagoga que estaba allí en la ciudad de Iconio. ¿Y por qué razón? Porque Pablo era un fariseo, había sido un fariseo, y él tenía esa posibilidad de poder predicar en la sinagoga, de poder, la gente se reunía, como decir, en este lugar, y se reunía a hablar de la palabra de Dios. Y entonces ellos aprovechaban, pues, que eran judíos y que tenían esa posibilidad de hacerlo, de predicar. Pero habían personas, los mismos judíos, los mismos hermanos, ¿no? Vamos a decirlo así, de la misma nacionalidad, que los adversaban, que no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Y entonces buscaron promover una situación de conflicto, de contienda. Y entonces ellos no solamente corrompieron los ánimos de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos, los que no se habían circuncidado, aquellas personas que no venían de esa nacionalidad, porque estaban en Asia Menor. En Asia Menor no solamente habían judíos que habían venido de Jerusalén a vivir en esas ciudades, pero también había, pues, personas de Asia o de Etiopía o de los mismos lugares de Chipre. Y entonces esos habían escuchado la palabra, pero estos judíos se encargaron de ponerle un pie. Muchas veces nosotros también podemos recibir ese tipo de ataques. Sin embargo, cuando nosotros hemos creído, ¿verdad?, al Señor, nosotros sabemos lo que Dios está haciendo. Y la pregunta aquí sería: ¿cómo actuamos nosotros ante la oposición? Cuando una persona se opone, no a lo que estamos diciendo, porque nosotros podemos tener puntos de vista diferentes. El problema es cuando alguien no solamente se opone a lo que nosotros estamos haciendo, en este caso haciendo lo correcto, ¿no? Estoy hablando de eso, y se oponen en el sentido de querer hacer daño, de querer actuar con maldad. ¿Cómo actuamos nosotros en ese sentido? ¿Y cuántas veces nosotros podemos encontrarnos con ese tipo de situaciones?
Cuando Pablo y Bernabé estaban allí y los judíos estaban rechazando la palabra que ellos estaban llevando, se estaba cumpliendo también lo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 1 dice que Jesús vino a lo suyo. Él vino a cumplir un mandato, al cumplir una misión, mas los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Pero por cuanto ellos no le recibieron, el Señor permitió que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la oportunidad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esa relación de ser hijo de Dios no es por sangre. Nosotros tenemos como costumbre de saber de que somos hijos porque alguien nos tuvo, ¿verdad? Una mamá, un papá. Pero en este caso fue por la gracia y el propósito de Dios. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De resto somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. Pero cuando nosotros decimos, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador y quiero que tú dirijas mi vida y te recibo, Jesús, reconozco que tú eres el Señor. A partir de ese momento nosotros pasamos de muerte a vida y pasamos a ser entonces llamados hijos de Dios. Estos judíos no les habían recibido, les rechazaron, ¿verdad? Y entonces la actitud que ellos tenían pues ya estaba siendo una actitud hostil, y por esa razón entonces los hermanos decidieron irse, decidieron movilizarse del lugar. También en el libro de Nehemías, una palabra allí que está en uno de los libros del Antiguo Testamento, nosotros encontramos otros que hacían oposición, porque no solamente se recibía la oposición de aquellas personas que no estaban actuando, que no estaban con ellos, sino también pueden ser personas que puedan estar cercanas. Nehemías fue un hombre que estaba viviendo en la ciudad de Babilonia, y cuando él estaba allí, él recibió una carta donde le estaban hablando acerca de la condición en la que estaba la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén había sido destruida, habían derribado los muros, y esa era la manera como se resguardaba cada ciudad. Entonces, obviamente, él afligió su corazón y le pidió al rey, porque él era una persona que atendía al rey de Babilonia, que le permitiera ir a reconstruir la ciudad. Y entonces el rey Artajerjes se llama, permitió que él fuera. Entonces él, cuando llegó allá junto con la gente de Jerusalén para reconstruir la ciudad, cuando la estaban reconstruyendo, encontraron unos hombres que le estaban adversando. Estos hombres se llamaban Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe. Los tres eran personas de otras nacionalidades que estaban allí y dirigían pues el lugar, y ellos tenían pues no estaban de acuerdo con que eso se reconstruyera, y entonces buscaron adversarlos. Tobías era un oficial de Amón, de los amonitas, que era un pueblo que estaba en contra de Israel. Sanbalat, un gobernador de Samaria, y Gesem el árabe, un líder de un grupo que adversaba a Israel. Y entonces les decían, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea, aunque el rey Artajerjes le había permitido ir, aún así ellos estaban tratando de persuadirlos para que no hicieran la reconstrucción. Sin embargo, la palabra nos enseña de que ellos no se detuvieron. Dice, cuando yo, Sanbalat, que nosotros, está hablando Nehemías, edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas.
Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. O sea, estaban burlándose, estaban metiéndose con ellos. Y si seguimos leyendo ese libro, dice la palabra de que Nehemías, junto con el resto, con una mano construían, se iban poniendo el ladrillo, el barro, ¿no? Iban el cemento, y con la otra cargaban la espada. En el caso nuestro, nosotros, cuando el Señor nos manda a cumplir una misión, nosotros con una mano vamos a la acción y cumplimos la misión, pero con el otro cargamos la espada. La espada es la palabra de Dios, la espada es la fe, la espada es la oración, la espada es ese tiempo donde nosotros tenemos la presencia del Señor y el Señor nos dirige lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando nosotros somos dirigidos por Dios, no hay nada que pueda detener lo que Dios ha establecido que nosotros vayamos a hacer. Y se van a levantar Tobías, Sanballat, Gesem. Sin embargo, de Dios es la victoria. Amén. Asimismo, nosotros vemos en el libro de Esther, una reina, una judía, que estaba también habitando en Babilonia. Y el Señor permitió que ella fuera reina. ¿Por qué? Porque había una situación con un hombre llamado Amán. El hombre llamado Amán también pertenecía al séquito del rey, era de las personas que de alguna manera ejercía pues una autoridad. Y el rey pues iba a otorgar un lugar importante. Y él se ensoberbeció y él quería que todo el pueblo se le rindiera, se arrodillara ante él y le rindiera honores. Y el pueblo de Babilonia pues lo hacía. Sin embargo, el tío de Esther, llamado Mardoqueo, no lo hacía, porque también era por costumbre lo que dice la palabra, que solo al Señor adorarás y solo ante él te rendirás, solo a él servirás. Y entonces vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero Amán no solamente intentó hacerle daño a Mardoqueo, sino que tenía tanta rabia que Amán quería destruir a todo el pueblo de Israel, que no quedara ninguno. Sin embargo, cuando la reina Esther se enteró, porque lo supo Mardoqueo, lo que iba a hacer Amán, él se lo comunicó a Esther. Esther tuvo un tiempo de ayuno y de oración en la presencia del Señor durante 3 días, y mandó al pueblo de Israel a que también lo hiciera. Y cuando tuvo la oportunidad, entonces le manifestó a Amán lo que iba a ocurrir. Y Amán resulta que había preparado una horca para matar a Mardoqueo, y tenía todo listo. Pero cuando entonces el rey se enteró del mal que iba a hacer, Amán fue el que sufrió las consecuencias. Cuando nosotros tenemos oposición, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, y hay alguien que pueda levantarse en nuestra contra, nosotros debemos acudir a Dios. No debemos tomar por nuestras manos las armas para hacer daño a otras personas, sino que debemos poner nuestra confianza en Dios, porque Él se va a encargar de la situación. Así como se encargó en el caso de Nehemías, y de la misma manera se encargó en el caso de Esther y de Mardoqueo. Y el Señor permitió que Esther estuviera allí como reina, única y exclusivamente para salvar a su pueblo, nada más y nada menos, a miles y millones de personas, ¿verdad? Así pues puede hacer el Señor con nuestras vidas. Vemos luego en el 3, Hechos 3 dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Lo anterior que vemos también puede ser producto de la ambición. Muchas veces nosotros podemos anhelar algo, pero ese anhelo que podemos tener en nuestro corazón puede sobrepasar, y puede sobrepasar incluso la voluntad del Señor, y llevarnos entonces a querer actuar de una manera indebida. Y debemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude a controlar nuestro ego,
que nos ayude a controlar la altivez, la soberbia del corazón, el orgullo, porque son cosas que no agradan a Dios, que van más bien en contra de lo que Dios establece, ¿sí? Vemos aquí que los hermanos, a pesar de que temieron de que les iban a atacar, ellos prosiguieron en el camino, prosiguieron con la predicación de la palabra de Dios. Y vemos allí, en eso que acabo de leer, en Hechos 14:3, que los hermanos actuaban con diligencia. Es decir, ellos no dijeron, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? Y seguro que llego allá y entonces van a hacer algo. No, sino que continuaron, aún a pesar de su propia vida. Ellos continuaron porque sabían que Dios los había encomendado y que Dios iba a hacer con ellos como Él quisiera. Entonces vemos allí diligencia, vemos también una actitud de valentía, porque hay que tener valor sabiendo que las personas desean, porque a lo mejor hoy en día vemos una persona que nos voltea los ojos, que le vemos así alguna mala intención, pero no, como un nivel de tolerancia. Pero en el caso de ellos era para muerte. O sea, era que si estaban adversándolos, los podían matar. Y Pablo, que había consentido en la muerte de Esteban, ¿verdad? El mártir Esteban, él sabía que ellos sí podían entonces matarlos. Sin embargo, ellos continuaron. Vemos también que había fe, ¿sí? Porque hay que tener fe para que, a pesar de la situación que podamos enfrentar, nosotros podamos ir confiados, sabiendo de que Dios va delante de nosotros. Y también vamos a ver que Dios se glorifica, y cuando Dios se glorifica también hay manifestaciones espirituales que evidencian que Dios está con nosotros, bien sea porque tengamos el gozo, bien sea porque entonces ocurre algún tipo de situación que nos muestra el poder de Dios actuando en medio de nosotros o en medio de la situación. Vemos allí en el 4, dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, ¿sí? Observamos, bueno, que habían personas que sí estaban de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo, sí estaban de acuerdo con la predicación de la palabra, pero otros pues estaban adversando. Sin embargo, Dios permite, porque siempre tiene propósito en todo lo que nosotros vamos a ver en la palabra del Señor. Y no solamente eran los judíos los que habían hecho oposición, sino también los que estaban gobernando estaban oponiéndose. Y no solamente eso, sino que los maltrataron, empezaron a, ¿por qué tú estás haciendo esto? ¿No? Agarrarlos y a apedrearlos, y obviamente el temor estaba allí presente. Pero Dios estaba en medio del asunto, eso lo vemos en el 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces vemos la oposición de los judíos, la oposición de algunos gentiles y la oposición de los gobernantes de la ciudad, nada más y nada menos. Era como para devolverse a la casa, ¿verdad? Y decir, bueno, yo creo que esto no, como que mejor me devuelvo y me quedo en mi casita tranquilito. Exactamente, para que nada pase. Sin embargo, hay que ser bien valiente para, a pesar de esa adversidad, ellos continuar con la predicación de la palabra del Señor. Y entonces ellos llegaron a una ciudad, cuando llegaron de Iconio, a una ciudad llamada Listra. Probablemente era un montículo al norte de Hatun-Saray, a 32 kilómetros de Konya, Turquía. Iconio actualmente se llama Konya, y es un lugar que está en Turquía, Asia Menor, y probablemente haya sido un lugar que se viera de esta forma, ¿sí? También, déjalo atrás.
Vemos allí cuando ellos huyeron a Listra, que ellos continuaron predicando la palabra del Señor. Ahora ya no llegaron a un lugar, a una sinagoga judía, sino que ellos llegaron a un lugar, como lo vimos al principio, que estaba lleno de personas que tenían costumbres paganas. Se le llama costumbres paganas a todo aquello que hace de alguna manera oposición a Dios, que la adoración a ídolos, la adoración a imágenes, tiene que ver con esas costumbres paganas, y además los rituales que se producen en esas costumbres. Pues Listra estaba plagada de ese tipo de costumbres, y ya no estaban en un lugar, vamos a decirlo, confortable para ellos, porque estaban con un gentilicio semejante a ellos, sino era un gentilicio que tenía costumbres distintas, que había crecido con diferentes creencias, ¿sí? Y esas creencias y esas costumbres podían adversar lo que los apóstoles estaban llevando. Sin embargo, el Señor estaba con ellos. Vemos allí que además Listra fue la primera población pagana a lo que estos hermanos llevaron la palabra del Señor. Es decir, un auditorio lleno de gente que cree en algo más, y ellos entonces tuvieron la oportunidad de predicar la palabra de Jesucristo. Allí ocurrió algo importante, dice en el 8: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, cuando vio al hombre de Listra, que era un hombre paralítico, probablemente era un hombre que estaba en una, no sé si la siguiente imagen, no está más adelante, estaba paralítico probablemente junto a un templo o en la calle, ¿verdad? Antes nosotros veíamos con mucha frecuencia ese tipo de personas, ahora las vemos un poco menos, pero antes se veía mucho. Aquí en el Nazareno hay un señor, ¿verdad?, que se sienta, un viejito, aquí está, que se sienta allí, entonces pide limosna. Probablemente ese hombre haya actuado de la misma manera, pero escuchó lo que ellos estaban predicando, escuchó el mensaje que ellos estaban llevando, y vio en él, Pablo, que ese hombre tenía fe, estaba actuando con fe, estaba creyendo lo que él le estaba diciendo. Y como estaba creyendo y estaba actuando con fe, entonces de lo que Pablo, el Señor, le había dado, entonces obró, le dijo: levántate y anda. No en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Jesús, que es el único que tiene poder para sanar, para salvar y para transformar las vidas. Y entonces, un hombre que había sido paralítico de nacimiento, es decir, que en su vida había caminado, y probablemente, por como enseña la palabra, de haber sido mayor de 30 años. Es probable que haya sido así. Entonces este hombre se interesó sobre sus pies, y por supuesto todo el mundo que lo conocía, si nosotros vemos al Señor de allí del Nazareno que se levanta y camina, decimos: wow, milagro, ¿verdad? Milagro de parte de Dios. Pero entonces ocurrió una situación aquí terrible, de que muchas personas, viendo lo que había pasado, ¿verdad?, dijeron en lengua licaónica, que era una lengua de Asia: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y entonces ellos, a Bernabé, Pablo y Bernabé, no comprendieron lo que ellos estaban vociferando, porque era una lengua diferente a la que ellos manejaban. Y entonces a Pablo lo llamaban Mercurio y a Bernabé lo llamaban Júpiter, ¿sí? Y coloco aquí estas imágenes porque creo que uno de ellos, ¿verdad?, probablemente
nos sea conocido. En la historia de la Ilíada, ¿sí? Algunos de nosotros probablemente ha leído algo de la Ilíada, escuchamos hablar de Aquiles, el de los pies ligeros. Es el mismo que nosotros vemos allí. Las diferentes mitologías le dan un nombre diferente, y en el Imperio Romano había una multitud de dioses, y dentro de esos dioses estaban Mercurio y Júpiter, ¿sí? Y en la mitología griega era lo que se llamaban Zeus y Hermes, ¿sí? Eran los que estaban allí. Entonces la gente, en vez de darle la gloria a Dios por lo que estaba sucediendo, decidió creer que es que los dioses Mercurio y Júpiter habían bajado a la tierra y entonces estaban entre ellos, porque era lo que ellos habían creído, ¿sí? Y Pablo y Bernabé no sabían nada del asunto, ¿no? Como cuando alguien no habla en un idioma y le está diciendo a uno algo y uno sí, ¿no? Y uno no sabe ni siquiera lo que le están diciendo, ¿no? Bueno, algo así estaba pasando con Pablo y Bernabé. Pero entonces el sacerdote de Júpiter, dice el 12, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces no solamente era que la gente los veía, mira, y viene Júpiter, y viene Mercurio, ¡wow! ¿Qué va a pasar? Sí, todos emocionados, sino que entonces el sacerdote del templo, de uno de los templos paganos, decidió de que había que rendirle adoración, de que había que rendirle honores a ellos, y que había que hacer un sacrificio para que entonces esos dioses continuaran pues entre ellos y continuaran haciendo esos milagros en los que ellos creían. Pero entonces allí fue donde Pablo y Bernabé se dieron cuenta. Muchas veces nosotros, el Señor nos utiliza, el Señor nos envía a hacer un trabajo, o le caemos bien a la gente, vamos a decirlo así, es la gracia de Dios que está sobre nuestras vidas. Y cuando la gente muestra algún tipo de admiración, entonces nosotros podemos envanecernos y sentir que somos entonces los más grandes, y nos volvemos arrogantes, y qué sabroso es cuando recibimos atención de las personas de una manera donde uno se siente como muy importante, ¿verdad que sí? Pues ellos tenían la oportunidad de haber hecho eso, Pablo y Bernabé. Por ahí hay una comiquita que sale acerca de eso, creo que es una comiquita de Disney, Pumba o Timón, no sé cuál de los dos es el lemur, que llega y entonces está en el sitio y empiezan a verlo como un dios, y él se siente como superior, y resulta que lo están preparando para comérselo. Bueno, muchas veces nos puede suceder eso a nosotros, ¿sí? Que podemos creer que las atenciones son para nosotros y que somos superiores a los demás, pero nos volvemos arrogantes también y nos volvemos malos hacia las otras personas. Pero en este caso, ellos no estaban además actuando de parte de sí mismos, sino de parte de Dios que los había enviado. Y cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, dice aquí en Hechos 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Nosotros podemos observar que aún cuando nos dicen la verdad, nosotros queremos creer una mentira. Y eso es lo que estaba ocurriendo con la gente de Listra. Y la palabra nos dice, ¿verdad? Porque ellos estaban dando querían
rendir una adoración errada. Y cuando nosotros adoramos de manera errada, es porque nuestro corazón nos está engañando, porque nos está haciendo ver lo que no es real y lo vemos como que si lo fuera. Y la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor, que escudriña la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, aunque ellos estaban recibiendo la palabra de Dios y era muy clara y estaban viendo el milagro, aun cuando Pablo les estaba expresando de que Dios es el que ha hecho el cielo, la tierra, todo lo que en ello hay, y es el único que puede dar la vida o quitar, el único que puede sanar, el único que puede salvar y transformar, aún así ellos persistieron en buscar adorar a estos hombres y estaban pues equivocados. ¿Por qué? Porque su corazón los estaba engañando. ¿Y por qué los engañaba? Porque muchas veces nosotros preferimos conformarnos con aquello que es diminuto, con una adoración que vemos allí directamente. Porque lo vemos, entonces lo adoramos porque creemos que está allí. Pero a Dios lo podemos adorar aún sin verlo, porque lo que necesitamos es creer, tener fe, la convicción de que Dios existe. La palabra dice en Romanos 1 que no hay justificación para que el hombre no crea en Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros que vivimos en esta urbanización podemos elevar nuestra mirada hacia la derecha y ver esa montaña imponente y tan hermosa que cada día podemos contemplar con nuestros ojos. Esos cielos tan hermosos que el Señor nos regala cada día. Y nosotros no podemos decir de que Dios no existe. ¿A cuántos el Señor no les ha hecho un milagro? A mí me lo hace cada día. Cada día que yo amanezco es un milagro. Porque yo me acuesto y yo no sé si voy a levantarme. Pero en la voluntad y propósito de Dios puedo levantarme y puedo vivir. Tengo una familia que me ama y que yo amo. Y también unos vecinos a los que el Señor ha permitido que la palabra de Dios llegue a sus vidas. Eso es un milagro de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado a este lugar, para que puedan conocerle, para que puedan también entender que la adoración no es nada más esto que hablaban los hombres de Listra, sino que va más allá y va hacia el corazón, y es el Señor el que escudriña la mente, el que escudriña el corazón, y el único que puede transformar y darnos una vida eterna aún en medio de este tiempo y de este mundo tan convulsionado, donde vemos cada día que hay más y más maldad, pero hay una esperanza en Jesús. Amén. Eso es un milagro de parte del Señor. Vemos también que cuando rendimos culto a la persona, a la personalidad, es un engaño y una ofensa al Dios verdadero. El único que merece adoración es Dios. Nosotros podemos brindarle una atención a una persona, ¿verdad? Porque la amamos, porque la admiramos, porque estamos complacidos con su servicio, o queremos de nuestro corazón nace pues de darle un servicio. Y eso es bonito, eso es bueno, eso es expresar el amor de Dios. Pero de allí a que nosotros rindamos culto a la personalidad, o sea, a una persona, y la veamos como un Dios, la veamos como alguien que es demasiado grande y poderoso y que tiene el poder para resolverme toda mi vida, allí es donde está el inconveniente. Podemos observarlo si estamos, qué sé yo, en la universidad y vemos un profesor que conoce mucho de lo que está hablando, y de repente nosotros empezamos a admirarlo más allá de lo normal. Allí es donde está el problema. O cuando yo me siento muy grande porque Dios me ha dotado de conocimiento, de sabiduría, y entonces yo empiezo a esperar que los demás me rindan honores y tomo una actitud arrogante. También eso es ofender a Dios, y debemos tener cuidado con eso. Solamente a Dios podemos darle honra, alabanza
y adoración. Amén. Gracias. También cuando nosotros tenemos pues un error en la manera como nosotros podemos adorar, ¿verdad? Adorar es reconocer en este caso a Dios, porque Él es Dios. Por eso lo adoramos y lo alabamos por lo que Él ha hecho, porque Él nos ha dado el regalo de la salvación, porque nos ha dado la vida. Por eso nosotros alabamos a Dios. Cuando nosotros adoramos de manera errada, también hay ceguera espiritual. En el caso de los habitantes de Listra, ellos adoraban una cantidad de imágenes, ¿sí?, llamados ídolos paganos. Y la palabra nos dice de que sabemos que esos ídolos, esas imágenes son construidas, edificadas por los hombres, ¿sí? Los hombres elaboran, preparan un molde y con ese molde entonces elaboran ese ídolo. Era lo que ocurría ya en aquel tiempo, la escultura, ¿verdad? Y eran ídolos muy grandes, ahí vimos esas cabezas al principio. Pero dice la Biblia que iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Israelitas, pongan su confianza en Dios, Él nos ayuda y nos protege. Sacerdotes, pongan su confianza en Dios, Él nos ayuda y nos protege. Cuando nosotros adoramos a algo o a alguien que no es Dios, nosotros también podemos actuar igual que esos ídolos, sordos, mudos, inamovibles, inanimados, ¿sí? Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Entonces debemos reflexionar acerca de hacia dónde está nuestra adoración, qué estamos adorando, y sobre todo porque nosotros cuando adoramos estamos esperando una respuesta, ¿sí? Y sabemos que el único que puede responder a nuestras peticiones y que está allí 24/7 es Dios. Amén. Nos dice más adelante, y diciendo, varones, esta otra también, otra expresión de la adoración errada es que nosotros podemos tomar a lo mejor ese camino. Estamos aquí, oye, ¿qué camino tomo? Me dicen que es esto, pero será aquello, pero aprendí esto. En el caso de esa cantidad de personas que habían nacido y se habían desarrollado en una tradición pagana, ¿verdad? Podía ser un poquito complejo entender y asumir la decisión de cuál camino tomar. Y vemos aquí que hay un camino ancho, y el camino está bien bonito y está lisito, sin ningún tipo de piedra ni obstáculo. Sin embargo, este camino que es angosto, ya casi que empezando, tiene una cantidad de obstáculos. Y nosotros debemos tomar el mejor de los caminos, el camino de la adoración al Señor. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Después, en el 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. La palabra nos habla de que ellos persistieron en decirles que no los adoraran, y ellos persistían en que no. La palabra nos dice en Proverbios 3, 6, 8 que nosotros debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Cuando tú y yo reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, ¿qué significa eso? En nuestros planes, en nuestra vida cotidiana, en todo lo que nosotros hacemos diariamente. ¿Qué va a ocurrir? Que entonces Él va a enderezar nuestras veredas. Si están torcidos nuestros caminos, Él lo va a enderezar. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos temer a Dios y apartarnos del mal, porque la recompensa de eso va a ser medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Nosotros podemos tener paz cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando nosotros dejamos que Dios sea el que nos guíe en todas las cosas, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, porque estamos seguros que Él siempre quiere el bien para nosotros,
Y a veces el bien que nosotros esperamos no es el bien que Dios ha dispuesto. Y eso es lo que muchas veces nos genera el conflicto: ¿qué camino tomo? Porque este es el camino fácil y por aquí voy a conseguir lo que yo creo que quiero más rápido y seguro que esto me va a beneficiar. Y Dios me dice: no, es por aquí. Oye, pero es que por ahí es muy difícil. Había uno de mis hijos que me decía cuando estaba en el colegio, yo le decía que tienes que estudiar matemática, pero ¿para qué me va a servir a mí eso? ¿Para qué yo voy a estudiar eso si yo lo que quiero hacer es otra cosa? Porque son procesos, ¿verdad? Y a veces Dios permite que nosotros atravesemos procesos para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos crecer. Y muchas veces nosotros nos queremos resistir, pero cuando nosotros reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, y por muy difícil que sea la circunstancia, nosotros decidimos confiar en Dios, vamos a encontrar la certeza de que vamos a tener paz. Amén. De que vamos a tener gozo en nuestras vidas, de que a pesar de cualquiera que sea la situación, nosotros vamos a tener confianza en que Dios está en medio y que Él nos va a ayudar y nos va a guiar y nos va a dar la solución a su tiempo. Porque así como ese niño que no quería estudiar matemática, finalmente se dio cuenta de que era necesario para su proceso de crecimiento y de madurez intelectual, ¿verdad? De la misma forma, para nuestros procesos de madurez emocional, espiritual, intelectual, de física, necesitamos depender de Dios. Amén. Vemos aquí luego que muchas veces nosotros ponemos la confianza en lo que no es Dios, y nos pasa así como ese hombre. ¿Lo observan? Se cayó en un hueco, quién sabe, a lo mejor le dijeron: no te vayas por ahí, y él persistió en irse. Y entonces cayó en el hueco y además con las tablas en la cabeza. Y terminamos, ¿y a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿Pero qué hice yo si yo soy tan buena? Si yo soy tan perfecta. Pero si yo todo lo hago bien. Pero resulta que nos faltó un detallito, y fue poner nuestra confianza y nuestros planes en las manos de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos puesto, verdad, nuestra confianza en lo que Dios no aprueba? Si hago esto y me salto la talanquera, probablemente lo consiga más rápido. Pero ¿será lo que Dios aprueba? Salgo con las tablas en la cabeza cayéndome en ese hueco. ¿Sí? Si estoy en el colegio, bueno, una chuletica no le hace mal a nadie. Y entonces viene el profesor y me pilla. ¡Wow! Salgo con las tablas en la cabeza. Peor el remedio que la enfermedad. Mejor el 0,5 que el 0,1. Y además la identidad, la imagen, ¿verdad? Pisoteada por hacer lo que no conviene. Entonces es mejor obedecer a Dios. También vemos en estos hombres que aun cuando les decían que no, que el único que debían adorar era Dios, dice en el 18, y diciendo estas cosas, aun cuando los apóstoles les decían que adoraran a Dios, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Eso es así como no errar el blanco, ¿verdad? Vemos esas flechas que están separadas de ese lugar preciso donde debería haber caído esa flecha. Aun cuando nos están diciendo: mira, no, es a Dios al que tú tienes que adorar, bueno, nosotros persistimos en adorar otras cosas. Aun cuando el Señor nos dice: no, no es por aquí, es por allá, y tú dices: oye, pero es que yo siento algo que me dice que no es por aquí. Ah, no, pero yo me voy por allá porque seguro que sí. Entonces esa terquedad y esa intransigencia puede hacernos errar y crear situaciones que no agradan a Dios y que sobre todo nos van a hacer daño. Y nosotros lo que queremos es que resulten para bien, que sean para bien. Y nosotros debemos entender que Dios lo que permite lo va a utilizar para su propósito, para que nos vaya bien también y para Él glorificarse, para que en todo momento nosotros verdaderamente digamos: gracias a Dios. Aprende que aún en lo que nosotros vemos como malo, también nosotros podemos decir: gracias Dios, porque es tu voluntad y es tu propósito, porque me estás permitiendo que pueda crecer, que me pueda desarrollar, que pueda además saber de que tú estás allí presente, que tú me escuchas y que en todo momento tu mano
está conmigo y me infunde aliento. Amén. También vemos que, bueno, que los hombres no les hicieron caso, sino que además de eso los golpearon, persuadieron a la multitud, aprovecharon los judíos, y entonces se armó lo que nosotros decimos los venezolanos, se armó la zampablera, ¿sí? Eso ocurrió hace unos años en Caracas, y esa imagen que nosotros vemos allí, donde había pues dos bandos opuestos y crearon aquel lío. Pero eso de la zampablera viene de aquí, de que el lugar donde llegaba Pablo, bueno, se armaba un revolú, se armaba todo un rebulicio, y entonces la gente se ponía allí, unos con Pablo o unos con los apóstoles y otros en contra. Y no era nada más que se decía yo estoy en tu contra, no, sino que se iban a las manos, a las piedras. Y entonces, bueno, allí dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hay personas que aprovechan como estos judíos, ¿verdad? Y cuando hablo de los judíos estoy hablando de personas que tenían una conducta que estaba opuesta a lo que el Señor había indicado. Dios bendiga al pueblo de Israel, y Dios bendiga a cada pueblo, a cada nación, bendiga a Turquía, bendiga a Venezuela. Amén. A propósito de la enseñanza. Pero hay personas que buscan pescar en río revuelto, se aprovechan de las situaciones o de lo que otro está haciendo para animarlos. ¿Sabían ustedes que eso ocurrió cuando crucificaron a Jesús? Estaba una cantidad de personas el día que sacaron allí a los presos, y entonces los fariseos se encargaron de pagar a unos para que mintieran y para que hablaran que crucificaran a Jesús y que soltaran a Barrabás y que inventaran una cantidad de cosas que no habían ocurrido con Jesús. Pero era propósito de Dios para que tú y yo podamos conocer a Jesús, y para que tú y yo no tengamos ningún impedimento para acceder al trono de la gracia, para acercarnos a Dios, solamente diciéndole: Señor, ayúdame, te necesito que tú estés en mi vida. Solamente de esa forma es lo que Dios espera que nosotros hagamos, porque ya Él hizo el sacrificio que era necesario cuando envió a su hijo, su único hijo, a morir en la cruz por nosotros. Hay personas que se aprovechan de otros en la adversidad. Cuando aquellos que están errados, otros también ayudan a que todavía continúen más errados. Persuasión para hacer el mal. Mira, pero nada va a pasar, tranquilo. Eso hicieron ellos. Tranquilo, vamos. Mientras tanto buscaban matar a alguien, buscar obtener ventajas malavidas, ¿sí? Aquello que no conviene, aquello que corrompe el corazón y corrompe también la mente. Pues eso es lo que estaban haciendo estos judíos en medio de la situación. Sin embargo, Dios cumple su propósito. A pesar de esa situación que se estaba presentando, Dios estaba en medio de ese asunto. ¿Ustedes no creen que Dios no sabía lo que les iba a ocurrir? Dios lo sabía, porque Él fue quien los envió. Y podemos decir: ay, pero ¿cómo es posible que me haya mandado a sufrir eso? Bueno, envió a su hijo unigénito para que sufriera la cruz. ¿Para qué? Para luego entonces glorificarlo y glorificarse en nuestras vidas. Y Jesús está vivo, y Pablo y Bernabé cumplieron la misión que el Señor les encomendó. Dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente Pablo salió con Bernabé para Derbe. Veíamos hace un ratico, Derbe es una ciudad también que está allí en Asia Menor, y Derbe significa curtidor de pieles. Ya la pasamos, ¿verdad? Sí, curtidor de pieles, y también forma parte del distrito, lo que era llamado el distrito de Licaonia. Dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos,
Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Continúa. Hacia adelante. Vemos allí que Dios estaba obrando en medio de toda la situación. Y a pesar de que Pablo había sido apedreado, de que había sido arrastrado, de que salió como muerto, unos incluso, la tradición dice que prácticamente estaba muerto y que fue revivido. Dice que al día siguiente, o sea, nosotros nos hacen y bueno, no podemos ni parar. Sin embargo, imagínense, una sola piedrita que no sé, un taquito, nosotros, ay, ¿qué pasó? Me duele. Sin embargo, este hombre recibió golpes y demás, pero aún así continuó con la obra. ¿Por qué? Porque había valor y convicción en ellos. Solo Dios abre y cierra. Cuando Dios está en medio de un asunto, no hay nada que pueda impedir la obra de Dios. Además, Dios es el que establece la misión. Cuando es para su propósito, para su gloria y su honra, Él la establece, Él nos indica lo que nosotros debemos hacer. Y sobre todo debemos tener confianza en Dios. Si esperas alguna respuesta, confía en Dios. Confía en Dios que Él va a dar la respuesta. La palabra del Señor nos dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué estaban diciendo aquí? Anímense, anímense. Debemos animarnos a pesar de las situaciones que nosotros podamos estar atravesando. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros decidimos que el Señor sea el Señor de nuestras vidas y hacer la voluntad conforme a lo que Él espera, entonces Él nos va a animar. Pero para que eso ocurra debemos buscarle. Debemos buscar al Señor para poder cobrar ánimo. Debemos avanzar en la misión trazada por Dios, como lo hicieron estos hombres. Ellos no se quedaron tranquilos ni probablemente sintieron el temor. Y dice que cuando ellos vieron que los hombres estaban allí alborotados, se movieron de una de las ciudades. Pero en la siguiente, bueno, pues San Pablera se armó y los golpes sucedieron. Sin embargo, ellos avanzaron en la misión trazada por Dios. Y Dios hace el trabajo en las almas. O sea, Dios hace el trabajo en tu vida, en la mía y en la circunstancia y en la otra persona. Encomienda al Señor tu camino para que te vaya bien. Confía en el Señor y Él hará, porque Él no abandona a sus hijos. Amén. Vemos también que, bueno, todo este pasaje, este capítulo nos habla de que será pues el evangelio color de rosa. Pues no es así. ¿Por qué no es así? Porque es necesario que nosotros podamos atravesar situaciones, incluso tribulaciones. Es como un requisito de la gracia. ¿Y por qué razón? Bueno, pero si el Señor es bueno, ¿por qué nos permite que nosotros vivamos ciertas situaciones? Porque es necesario que nosotros podamos depender de Dios. Nosotros podamos conocer de Dios. ¿Y cómo conocemos de Dios? Una de las mejores maneras es en medio de una situación de crisis, en medio de una situación de aflicción, porque es el momento donde nosotros nos mostramos vulnerables, donde nosotros podemos decir: realmente yo necesito ayuda, necesito que Dios actúe en mi vida y en mi circunstancia. Entonces es necesario. Sin embargo, tenemos la certeza de que Dios va a obrar. Cuando nosotros resistimos allí en la tribulación con la confianza puesta en el Señor, nosotros adquirimos fortaleza. Nos hace fuertes, nos hace que podamos ser resilientes.
que podamos avanzar en medio de cualquier adversidad y nos prepara para la siguiente. Alcanzamos madurez,